Muy buenas mi gente de Cultura Viral, soy Kike. ¿Qué tal la cuarentena? Espero la estén pasando bastante bien. Ya saben, yo por lo regular 3/4. El día de hoy les traigo un video un poco ácido. Sí, tal y como dice el título, la saga de Black Goku es la peor de toda la franquicia. ¡Es un demente! ¡Un demente! Resulta que hace muchísimo tiempo hice una crítica bastante o igual de ácida como la que voy a hacer ahora. En ella mencioné que la saga de Black es una de las mejores que tuvo Dragon Ball Super, nada más alejado de la realidad. Lo que pasa es que tenía un buen recuerdo de esta saga, pero ahora que me ha tocado analizarla más detenidamente, he notado fallas garrafales que la catalogan como una de las peores. ¡Es un demente! Pero antes de comenzar debo ofrecerles a todos unas disculpas a todas esas personas que confían en mí, en mis fuentes 100% confiables, ya que en uno de mis tantos análisis dije que los viajes en el tiempo en la franquicia, en la saga de Black, estaban mal. Que si vieron mi video de la explicación definitiva de los viajes en el tiempo, sabrán cuál fue el errorcillo. Así que disculparán ese lapsus brutus, pero al menos con lo que respecta a los anillos del tiempo, creo que eso sí está bastante bien en el anime y en el manga. Bueno, más en el manga que en el anime, ya que en el manga sí que se destruye el anillo una vez se destruye el futuro de Trunks, pero eso es algo que hablaremos más adelante. Del mismo modo, para el análisis del capítulo 49 yo dije que el animador era Oichi Yoichi, que a mi parecer era un novato, ya que la transformación de Super Saiyajin de Goku se veía como la fase de Super Saiyajin ordinario. Pero en Twitter el usuario Bergamo me hizo saber que estaba equivocado, de que no era un animador novato, sino que es un animador que ya viene trabajando bastante en Dragon Ball Z, se podría decir que es un veterano. La cuestión es que sigue cometiendo ese mismo error de mostrar a Goku en Super Saiyan fase 2, pero dibujarlo como si fuera un Super Saiyajin. Tranquilo, mi querido amigo, no hay problema. Dicho lo cual, empecemos con el punto número 1, el bucle infinito. Durante todos mis análisis creo que les hemos demostrado que sí hay este bucle infinito, que de existir los viajes en el tiempo en la vida real destruiría nuestro universo como tal. Y una vez más se lo repito, Black aparece porque conoció a Goku, pero Goku conoció a Zamasu porque Trunks llegó del futuro, pero Trunks llegó del futuro porque conoció a Black, y así en un bucle infinito. Afortunadamente en el manga esto no ocurre, dado que Zamasu conoce a Goku en una de esas tantas reuniones con los supremos Kaiosamas, sin la necesidad de que Trunks venga del futuro para avisarles de la existencia de este aprendiz de supremo Kaiosama. Interesante. Dime más. Aunque no lo crean, este es un error garrafal del anime, ya que desbarata por completo a toda la saga. Lo peor es que el mismo anime lo confirma. Black confirma que es el Zamasu que Goku derrotó en el pasado, y así se arma todo el quilombo, que le repito una vez más no tiene ningún sentido dado este bucle infinito, que muchos argumentan que al momento en que Bills asesina a Zamasu, pues este bucle se rompe, lo cual es totalmente falso, dado que todos sabemos que cuando se viaja al pasado se crea automáticamente una línea de tiempo, que es precisamente donde Zamasu ya no existe porque Bills los destruyó. Así que la línea donde Zamasu roba el cuerpo de Goku sigue vigente. Y es interesante, ya que es una línea de tiempo que jamás se exploró en esta saga. Por Dios, este muchacho tiene razón. Cual sea el caso, es increíble que una sola persona, en este caso Toyotaro, con un papel y lápiz haya sido capaz de interpretar correctamente el asunto de los viajes en el tiempo en Dragon Ball, cosa que no pudieron hacer diversos guionistas que mencioné durante todos mis análisis. Es una humillación. Con ello vamos al punto número 2, poca credibilidad. Me puedo creer que Zamasu sea un prodigio dentro de todos los supremos Kaiosamas. Me puedo creer que Black Super Saiyan Rosé sea ultra que hiper que mega poderoso. Pero de verdad me tengo que creer que él solito fue capaz de asesinar a los Kaioshin y por ende a todos los Hakaishin sin que nadie haga absolutamente nada. ¿Qué pasó con los ángeles? ¿Jamás se dieron cuenta? ¿Qué pasó con Senozama? ¿Acaso no es el rey del todo? Para la saga de la supervivencia universal se da a entender que Senozama no es omnisciente, ya que se había olvidado de que le había prometido a Goku un torneo. Con ello nos dejan en claro que el rey del todo no está pendiente de lo que pase en el multiverso. Y con eso se justifica de cierta forma todo lo que hizo Black sin que nadie haga algo al respecto, lo cual para mí sigue siendo inaudito. Como también lo es el que Senozama supuestamente castigue a todo aquel que viole las leyes del tiempo y el espacio, como es precisamente viajar en el tiempo. Cuando Goku y Trunks van en busca de él no se ve ningún tipo de castigo, peor aún, cuando presentan a un Senozama, el Senozama del futuro, ninguno de los dos se cuestiona cómo es que apareció otro exactamente igual a él. Es verdad.
Es demasiado conveniente, así como es conveniente que no hayan aparecido personajes como Hit, como Jiren, Top o Caulifla, etcétera, etcétera, etcétera. Múltiples personajes que vimos precisamente en la saga multiversal. ¿De verdad debemos creer que Black fue capaz de derrotar a todos y cada uno de ellos? Eso no tiene ningún sentido. Es demasiado conveniente, y lo peor es que esta saga del torneo multiversal ya viene de la saga de Champa, dado que ahí se da la promesa de un torneo multiversal. Claro que el anime menciona que Black solo derrotó a la mayoría y que aún quedan algunos rezagados, pero en verdad podemos creer que jamás se topó con Jiren, de verdad. Podemos creer que jamás se topó con Hit de ese universo paralelo. Que por ahí también va otra. Samas por alguna razón le tiene un odio a los humanos cuando estos no le hicieron absolutamente nada. En todo caso, si le tenía bastante odio a Goku por haberlo derrotado, pues su ira debió canalizarse en la raza Saiyajin. ¡Oh, sí! En el anime se menciona que los odia porque se atrevieron a desafiar a los dioses creando la máquina del tiempo, pero resulta que el universo 12 fue el primero, así que ¿por qué no se encargó de ellos en lugar de torturar a los pobres humanos que, repito, no le hicieron absolutamente nada? Todos los humanos son alimañas a los ojos de Morbo. Peor aún, convenientemente se dirige al universo de Trunks del futuro que conocimos en Dragon Ball Z. Porque esa es otra, hay mucha desinformación. Muchos creen que porque Trunks aparece con el cabello azul, ya creen que es de otra línea de tiempo, lo cual es incorrecto. Este es el Trunks que vimos en Dragon Ball Z. Lo del cabello es simple estética que ya se los expliqué en uno de mis análisis. Continúa. Siguiendo con las cosas que no tienen sentido, es poco creíble que Black sea capaz de derrotar a Goku y Vegeta en su fase Dios. Así como es poco creíble que Black tenga más y más Zenkais y Goku y Vegeta se queden relegados a simples entrenamientos. De hecho, el autor del manga, Toyotaro, declaró que Goku y Vegeta efectivamente sí eran capaces de derrotar a Black, solo que tuvieron que alargar un poquito más la historia y por eso metieron a Bellito para que esta sea un poco más fantástica. Lo que me lleva al siguiente punto, el fanservice. Esta saga solo sobrevive por el fanservice. Les informo que Trunks es uno de los personajes favoritos de la audiencia nipona. De hecho, metería las manos al fuego que Toriyama no tenía planeado esta saga, que prácticamente lo obligaron, así como lo obligaron a que Broly forme parte del canon de Dragon Ball Super. Inclusive los ratings así mismo lo demuestran. El primerísimo capítulo de esta saga tiene el rating más alto con 8.4, el mayor registrado durante toda la franquicia de Dragon Ball Super. Mire, la evidencia. Pero desgraciadamente arruinaron al personaje que ya había cumplido un ciclo exitoso, legendario en Dragon Ball Z, con un final de lo más melodramático y absurdo. ¿Cómo es posible que se viole una vez más las leyes del tiempo y el espacio para viajar al pasado donde haya otro Trunks y otra Mai? Es sencillamente inaudito. Se ignoran hechos como las super esferas del dragón, se ignoran hechos como el torneo de fuerza, se ignoran hechos como que ese universo ya no existe. Y es que, por ejemplo, en el manga se destruye el anillo al mismo tiempo que Sen-Osama destruye el futuro alternativo de Trunks. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que Goku y Trunks vayan a ese universo si se supone que ya no existe? Son de esos huecos argumentales que no tienen ningún sentido. No sé, para mí es una saga que está hecha por mero marketing y que fácilmente se pudo resumir a presionando el botón de Sen-Osama. Y hablando de marketing, una vez más les digo que esta saga sobrevive al fanservice. Fuimos testigos de la aparición de un Goku maligno, que creo que eso es algo que muchos de los fanáticos pedían a gritos. Y bueno, al menos esto lo considero lo hicieron bien, ya que creo que Black solito sostiene esta saga. Su presencia, sus argumentos por momentos parecen bastante convincentes, salvo ese quilombo que dije hace poco de los viajes en el tiempo. ¿Pero acaso el fanservice es suficiente para salvar esta saga? Digo, vimos una transformación de Trunks, salida de quién sabe dónde con el ki aparentemente de los dioses. ¿Cómo es que lo logró si nunca tuvo el entrenamiento de alguna deidad o de algún ángel? ¿Cómo es posible que Bellito Blue, super hiper que mega poderoso, no haya sido capaz de derrotar al dios absoluto Super Samas? ¿Cómo es posible que a Goku se le haya olvidado el sello del Mafuba? ¿Cómo es posible que Trunks haga una super genkidama sin ni siquiera haber visto la técnica, mucho menos canalizarla en su espada para así derrotar aparentemente al dios absoluto Samas? Pero sobre todas las cosas, ¿cómo es posible que Goku jamás haya besado? ¡Ya basta, por favor, ya basta! Lo que me lleva al siguiente punto, el guión. Para mí este es uno de los guiones más desastrosos de toda la franquicia y va ligado con todo lo que he estado diciendo. Por ejemplo, Bills menciona que si un dios mata a otro dios, forzosamente cambia las reglas del tiempo y el espacio. ¿Qué mamada?
Pero ¿acaso qué tiene que ver una cosa con otra? Además, todos sabemos que cuando alguien viaja al pasado se crea otra línea de tiempo. Por lo tanto, haga lo que haga el Dios, el tiempo seguirá su curso, como el agua que fluye en un río. Y como dije antes, una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, que un Dios mata a otro Dios. ¿Qué tiene que ver eso con el tiempo y el espacio? Es sencillamente absurdo, rebuscado por parte de los escritores. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Por su parte, es increíble que hayan aparecido 3 Samas y que los 3 sean exactamente iguales. Los 3 tienen exactamente el mismo poder, los mismos objetivos y las mismas ambiciones. De verdad fuimos tan poco originales que no pudimos crear un Samas que al menos sea bueno o tenga un atismo de bondad. Dentro de los 3, el que más me llama la atención es precisamente el del futuro. O sea, ¿cuánto tiempo se necesita para que un aprendiz de Kaioshin logre ser un supremo Kaiosama? ¿O es que acaso Gowas jamás se iba a dar cuenta que Samas tenía un corazón un poco blandito o con tendencias a la maldad? Y es que solo de razonar un poco, se supone que en el futuro alternativo de Trunks, Goku ya no existe, y por ende creo que ese Samas debió ser uno de los buenos dentro de todos. No sé si me hago entender, pero estamos hablando del futuro. ¿No se supone que algo debió cambiar? ¿No se supone que en ese lapso de tiempo logró resolver las dudas que tenía su corazón? O sea, ¿cuánto tiempo le tomaría a Samas resolver todas esas dudas sobre el bien y el mal? No sé, me parece bastante flojito que los 3 Samas sean exactamente iguales, ya que recordemos, en Dragon Ball Z 17 y 18 no eran malvados como sus versiones futuras. Y que de hecho lo pudimos ver en la saga de la supervivencia universal, formando parte precisamente del equipo 7. Así que una vez más no me explico cómo al menos un Sama no resultó ser bueno. Caray, ya no se esfuerza nada. Por otra parte, se supone que solo los supremos Kaiosama pueden usar los anillos del tiempo. El asunto es que en el manga a Black y a Samas se le acaba el tiempo de la fusión y por eso se separan. Gowas explica que técnicamente ninguno de los dos es supremo Kaiosama y por eso se separaron. Porque recordemos, la fusión Potara es eterna solo en los supremos Kaiosamas. Pero aquí también hay un error fatal. Si técnicamente no son supremos Kaiyosamas, entonces ¿cómo rayos pudieron usar los anillos del tiempo? No tiene ningún sentido y ese es un error garrafal que comete el manga de Dragon Ball Super. ¡Imposible! Por otro lado, el anime también le dio vueltas y vueltas al asunto de la verdadera identidad de Black, que al principio estaba bien estructurado, pero ya después, cuando era demasiado evidente que Black era Samas, usaron personajes como Whis para darle más y más vueltas, que no sé, hicieron ver un personaje tan inteligente, tan metódico, tan astuto, tan analítico como Whis, como un verdadero idiota. Y para mí fue algo que me desagradó bastante, ya que se siente bastante forzado, como que quieren alargar esta subtrama. Lo cual, repito, no tuvo ningún sentido, ya que en el siguiente capítulo el mismo Black, y por alguna razón, explica cómo consiguió el cuerpo del héroe de las chicas. Y ya con esto finalizo, mis chavos. Lastimosamente la saga tuvo caídas estrepitosas con lo que respecta al rating. Solo repuntó en los momentos en que aparecía precisamente el fanservice. Véase la transformación de Trunks, Bellito, la aparición de Black, la Genkidama, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, la calificación promedio de mis análisis da un 4 sobre 10, lo que lo cataloga como la peor saga de toda la franquicia. Y sí, está muy por detrás de la saga de Golden Freezer, que eso ya es decir. Sin lugar a dudas, estamos ante una de las peores sagas de la franquicia, dado que fue hecha por mero marketing, solo sostenida con fanservice. Dado que su argumento está mal escrito, está mal estructurado, los viajes en el tiempo es todo un quilombo, se crea un bucle infinito, hay conveniencias argumentales tremendas, hay unas cosas que se explican y otras que no, y otras que se omiten, o se le da una explicación que no satisface a nadie. Y ni hablar del final, que es uno de los más desastrosos para mí de la franquicia. Destruyeron un personaje que cumplió un ciclo legendario en lo que fue Dragon Ball Z. Y me temo, esto no se trata de si uno es un fan de la vieja escuela, que no quiere que no toquen nada, no se trata de eso, sino que en realidad se empeñaron en destruir a un personaje que ya había cumplido un ciclo. Yo les pregunto de hecho, ¿por qué no usamos al Trunks del presente? ¿Por qué no hicimos una historia en la que este Trunks niño que jamás crece sea testigo de cómo Sama se le roba el cuerpo a Goku y cómo se arma todo este quilombo? ¿Por qué no usamos a ese niño para que sea ese niño de cabello plateado que viaja al pasado y así armar una historia nueva con un Trunks nuevo? Pero no, tenían que traer al Trunks de cabello azul,
que me temo se fueron por la segura. Traigamos a ese personaje, que ese personaje vende. Y por tal motivo es que pienso que esta saga fue propuesta por la casa animadora y que Toriyama simplemente dio algunas pautas, como la transformación del Super Saiyajin Rosé, que no es otra cosa que el Dios Azul, pero en versión maligna. Muy original, muy original. Pero bueno, esas son mis apreciaciones del por qué esta es la peor saga de toda la franquicia. Creo que un 4/10 es la calificación más justa. Incluso me atrevería a decir que está por debajo de la saga de relleno de Garlic Jr., está por debajo del relleno de Dragon Ball Z y está por debajo, definitivamente, para mi gusto, de toda la franquicia de Dragon Ball. ¡No! ¡Ya cállate! Creo que es una saga que jamás debió existir y de hecho para mí esta saga no existe. Como dije antes, no aporta nada a la franquicia, nada nuevo, por lo tanto para mí es totalmente descartable, porque incluso sus huecos argumentales hacen que se tome incluso como una película, un universo paralelo o cualquier cosa alejado del canon oficial de Dragon Ball. Pero ustedes ya saben que esas son las apreciaciones de su marcado favorito, así que dime tú, ¿consideras que esta saga es la peor de la franquicia? Del 1 al 10, ¿cuánto le darías? ¿Acaso cometió un error en los puntos antes mencionados? Como siempre, sus opiniones en la caja de comentarios. No me quiero ir sin antes mandarle un fraterno y caluroso saludo a todos y cada uno de los miembros del canal por apoyar el trabajo que hacemos aquí. Sus nombres estarán apareciendo al final de este video. Del mismo modo, a todas esas personitas que apoyan con el poderoso like nivel Dios Azul. Muchísimas gracias. Eso fue todo de mi parte, no los canso más y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, bye bye, cuídense y que sueñen con Ricardo Milos. Adiós, adiós. Adiós. Goku no encabezado. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé!